Hace poquitos días el mundo, digamos, vio esta noticia que se viralizó, una mamá que le cerró a su hija las cuentas de Instagram y de TikTok con, escuchen esto, 2 millones de seguidores. Muchísimos seguidores. Y la tenía hija su de niña 14 de años. 14 años. Esta mujer brasilera obviamente se convirtió en noticia y abrió el debate. La mamá dijo, lo hice por su salud mental. Exacto. Para cuidarle la cabecita a mi hija que se estaba viendo perjudicada por estas cuentas y ahora hablamos por qué. Y ambas entendieron que era lo mejor, ¿sí? Vamos a hablar con María Sisman, psicopedagoga, para charlar de este tema. ¿Cómo estás, María? Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo va, María? Muchas gracias. Una noticia que sorprendió en un mundo donde todos anhelan tener seguidores, en donde los seguidores valen, donde se comercializan y hay un negocio detrás inclusive, donde muchos darían lo que sea por tener 2 millones de seguidores. Esta mamá decide cerrarle las cuentas a su hija. ¿Qué te parece esta medida? Sí, hay varias cosas que me llaman la atención. Una, que tuvo que llegar a 2 millones de seguidores, o sea, no empezó hace poco, seguramente, ¿no? Pero lejos de juzgarla a esta niña y su madre, pensar que todo ese trabajo también tiene sus consecuencias a nivel negativo, ¿no? Que la decisión de esta mamá tiene que ver con que seguramente vio que su hija no estaba siendo feliz, no estaba haciendo las cosas que una desea que su hija a los 14 años haga, y que ella tenía un rol fundamental, porque es muy difícil escaparse o irse de esa situación que aparentemente es genial, ¿no? La de tener 2 millones de seguidores. Cualquier persona en las redes querría muchísimo menos. Y sin embargo eso, en general se olvidan las personas que tener 2 millones de seguidores tiene también un impacto negativo sobre cualquiera, más allá del hecho narcisista de decir, ay, qué genial que soy, ¿no? Qué popular. Sí, a mí me llamó la atención que esta mamá dijo, cuidé su salud mental, porque ya ella notaba que las reacciones, la interacción con sus seguidores le estaba afectando su vida. O sea, ya el me gusta era mucho más importante que un simple me gusta. Hay un detrás, digamos, que se empieza a generar a partir de esa cantidad de seguidores. Sí, en las redes sociales uno vive permanentemente mirando qué generan los otros, ¿no? Busca permanentemente reforzar su autoestima en función de la mirada que los otros tienen de lo que se muestra de uno, digamos. Y cuando eso no termina de ser ni del todo cierto cuando es bueno, ni del todo cierto cuando es malo, digamos. Si uno pudiera pensar que son miradas en una red social, lo podría tolerar de otra manera, pero esto no sucede. Lo que sucede es que la respuesta que tienen los otros frente a mis posteos a mí me afectan, tanto desde lo positivo como desde lo negativo. Generan muchísima ansiedad, generan distorsiones también en la mirada de uno mismo, en qué es lo que uno percibe de sí mismo, cambian el lenguaje, después en la presencialidad, ¿no? Las personas que están sumamente dedicadas a sus redes sociales e interactúan mucho con sus seguidores, en el aspecto presencial, un poco más de contacto real, podríamos decir, con sus seres cercanos, se manejan por ahí de la misma manera que lo hacen en las redes, y esto le trae inconvenientes, ¿no? Como que se sigue actuando fuera de la red, sería un poco la imagen, y me parece que poder ponerle un límite a esto es sumamente sano. No sé si por ahí es la mejor manera esto de cortárselas de un momento para el otro y dejarlo, ¿no? Sino que por ahí de una manera más gradual encontrar una forma. Pero no es agradable leer cómo opinan de uno, cómo le exigen. Muchas veces a las personas muy populares en las redes se les exige que todos los días posteen, que todos los días respondan, y no siempre tienen ganas. Entonces genera una crisis importante a nivel de ansiedad y demás cuestiones muy fuertes. María, dijiste una palabra fundamental recién que tiene que ver con los límites. Qué difícil cuando el papá o la mamá apela a estar siempre comunicado con su hija o con su hijo, tratando de acompañar y entender este proceso que tiene que ver con las redes. ¿Qué le dirías a ese papá o a esa mamá que nos está mirando para tener ese balance donde esa restricción en realidad resulta algo bueno, como en estos casos? ¿Cómo tener el termómetro de decir, bueno, hasta acá llegás porque te hace mal? ¿Cuál es el equilibrio justo? Sí. El equilibrio justo dependerá siempre de cómo es la familia, de cómo puede acompañar la familia las decisiones que toma. De nada sirve poner límites que después uno no puede acompañar. Cuando digo esto, digo, si yo le doy un celular a mi hija, a mi hijo, que de hecho el año pasado se le han dado muchísimos quienes pudieron a sus hijos para que pudieran continuar
con su vida, Claro. digamos, y a lo mejor se lo dieron olvidando ciertos acuerdos que hay que tener con los chicos cuando le damos un dispositivo, ¿no? Cuánto tiempo lo vas a usar, en qué situaciones, cómo se trata a los demás en las redes, qué cuentas te vas a armar, qué perfiles, qué vas a hacer si tenés algún inconveniente, qué hacemos si transgredís alguna de estas normas, cuáles van a ser las consecuencias y cómo las vas a tomar. Bueno, todos estos acuerdos que tenemos que construir en el momento de darles un dispositivo son los que lo van a ayudar después a mantener este buen uso y a poder aceptar cuando se le dice, mirá, después de las 11 de la noche se termina el celular. O, por ejemplo, usás cierta cantidad de tiempo el celular para tus actividades de la escuela y tenés un tiempo libre para jugar. Y esto también valorarlo con los chicos y disponer y ofrecerlo, porque los espacios de juego en las redes son para ellos el espacio de intercambio ahora importante. Ahora, no puede ocupar todo el tiempo eso. Claro. Entonces los límites los tenemos que poner, son los que ayudan también a los chicos a saberse respaldados y cuidados, enseñarles a configurar la privacidad de la mejor manera posible como para que estén protegidos de ciertos riesgos y ser nosotros los primeros referentes para cuando ellos tienen un problema. Ahora, si a mí me preguntaran a qué edad y cuándo, lo más tarde posible, ¿no? Y si uno no está convencido de darle un dispositivo, no dejarse llevar por la presión de que todos los demás tienen, porque esta es una gran dificultad en los papás ahora, en Encima las mamás. vienen ¿no? fechas especiales, María, como por ejemplo el Día de la Niñez, con donde seguramente el pedido está de la tablet, del celular. También, ¿qué se hace con este obsequio donde el tema del dispositivo electrónico es como fundamental desde muy pequeños? ¿Qué se hace a nivel? Y los papás se matan a veces por comprar algo muy caro para que los chicos puedan tenerlo. ¿Qué les dirías a esos papás también con ese tipo de obsequio? Y es difícil ahora poder evaluar si realmente quiero regalarle o no y cuál elijo y cómo lo elijo, ¿no? En primer lugar, decir que el celular no es un juguete, Claro. ¿sí? Si bien sirve para jugar, no es un juguete. O sea que si yo tuviera que elegir dispositivos, no soy amiga de los dispositivos electrónicos para cuando son chiquitos, pero si yo lo tuviera que elegir, no elijo uno con internet, por ejemplo. Entonces, puede usar una tableta un niño, sí, con supervisión, con acompañamiento, con los contenidos elegidos, pero no con internet ilimitado, porque un chiquito va a estar con su tableta, con su celular, mirando un video del dibujito más conocido y sin querer con el dedito va a ir enlazando con otros videos que tienen el mismo dibujito y que no están generados por la compañía de ese dibujito, ¿no? Entonces se va a encontrar con otros contenidos. Ahora, el estar divirtiéndose con una pantalla genera que los chicos desarrollen menos su motricidad, desarrollen menos cantidad de habilidades y destrezas. Si lo vamos a dar, lo tenemos que dar con un tiempo acotado, pensar que no es un juguete, que hay maneras de limitar el uso, aunque estemos en lugares muy antipáticos. A veces ser mamá o ser papá implica ser antipático y hacer enojar a nuestro hijo con nosotros, pero tenemos que saber que eso es por su bien y que es imprescindible que lo hagamos. Entonces, a medida en que van creciendo, les vamos a ir dando más autonomía en el uso, pero tampoco pensar que le tenemos que hacer el regalo más caro, el que tenga mejor conectividad y el que tiene al vecino de enfrente, ¿no? Uno le da el que también es acorde al que uno tiene, y acá hay veces que yo veo familias que le compran a los hijos modelos mucho más sofisticados, donde hacen un esfuerzo, se embargan en cuotas infinitas, y para ellos no lo tienen, ¿no? Para trabajar. Entonces, pensemos si le quiero dar comunicación, entretenimiento, o si quiero que pertenezca a cierto grupo social, o si no sé decirle que no a mi hijo. Digamos, todo esto es para evaluar a la hora de elegir el regalo. María, volvemos al punto de lograr acuerdos con los chicos. ¿Se puede lograr un acuerdo? Yo recuerdo en mi época, me remito a lo que me pasaba a mí, era hasta cierta hora se juega afuera y después adentro a bañarse, a comer, a hacer alguna tarea pendiente. Hasta las 8 estudiar. te ponían como el horario. Claro. Bueno, pero hasta tal hora, bueno. Claro. ¿Vale hoy esto? Porque el dispositivo está adentro, está metido, está en el seno de la casa, ¿viste? Sí, vale, deberíamos buscar la manera que no sea absolutamente punitiva, en el sentido de que si yo lo escondo con una crisis de nervios de mi hijo, lo más probable es que él lo encuentre o que se conecte con el del hermano, ¿no? Yo tengo que construir estos acuerdos que entiendan el porqué, escuchar también que si mi hijo es adolescente y necesita y quiere conectarse a las 11 de la noche, tiene un motivo, y es que a esa hora están sus amigos, no están a las 7 de la tarde. Entonces, poder acordar con ellos, y acordar significa que si no se cumple con ciertas cosas,
cosas, el teléfono vuelve a mi mesa de luz. Digo, Ok. quien está ofreciéndolo, quien está regalándolo, quien está pagando el abono, sigue siendo el adulto. Entonces, digo esto porque surgen muchas crisis en algunas familias respecto a si los chicos pueden tener sus celulares con clave, ¿no? Entonces, niños de 10, 11 años que tienen clave y la mamá se encuentra con ese teléfono angustiada porque dice, yo no sé lo que pasa, no sé lo que le está pasando, no sé, necesitaría saber qué está haciendo, y resulta que su hijita simpáticamente le dice, no, una psicóloga en TikTok dice que no hay que dar las claves a los padres, ¿no? Entonces, estas respuestas y este tipo de cosas las vamos a encontrar, tenemos que ser firmes, hay que acordar, hay que ver quién es una palabra autorizada para educarte, quién es una palabra autorizada para seguir sus consejos y poder reformular permanentemente estos acuerdos, ¿no? Una cosa es el fin de semana, una cosa es el fin de semana si está lloviendo, una cosa es si estás en cama engripado, entonces, bueno, se autorizan o se dan más permisos que si se puede salir al aire libre y si se puede ir a la escuela, bueno, y cantidad de cosas en donde las pantallas pueden estar un poquito más postergadas. María, y acá me surge la pregunta respecto a las redes sociales, por allí puntual, el tema de las edades. Me parece- no estoy al aire. No está saliendo tu micrófono, mamá. No está saliendo tu micrófono. Ok. Y yo le quiero consultar a María Sisman, si vale, dijiste recién hay que ser firmes. ¿Cuál es el límite para no ser autoritario, para que no tomen también los niños justamente o niñas, no tomen esa actitud del padre o la madre como una cosa dura, rígida y autoritaria justamente? Sí, es como en la vida presencial, ¿sí? Si yo no dejo que esté mi hijo a las 9 de la noche en la calle, o antes como nos hacían entrar a las 8 para bañarnos y demás, tengo que tener la misma actitud en relación a la tecnología. Lo que pasa es que pensamos que la tecnología nos gana, ¿no? Pensamos que en lo presencial nosotros podemos ver, tocar el límite que le estamos poniendo, y que en la tecnología, bueno, es que le llega el mensaje tarde. Bueno, tenemos que ser firmes, no autoritarios. El autoritarismo implica no dar ningún tipo de explicación, imponer, abusar de mi autoridad, ser arbitrario, no consistente. Cuando uno pone límites de manera coherente, consistente, o sea, el mismo límite que tengo hoy lo voy a tener dentro de un rato, no lo cambio en función de mi cansancio, ¿no? Y el mismo límite que te pongo a vos que tenés 9 lo tiene tu hermano de 10, distinto es el de 17, digo. Y trato de ser lo más coherente con mi vida. Si yo pido que no se usen los teléfonos en la mesa, yo tampoco puedo atender mis llamados, ¿no? Claro. Porque muchas veces Claro. uno dice, bueno, pero mi llamado es importante. Pero para mi hija de 14, ver si le likearon o no una foto es recontra importante también. Sí. Entonces, decir, vamos a ser coherentes con los límites. Ahí no estoy siendo autoritaria, sino que estoy utilizando, digamos, y ejerciendo mi rol, que es asimétrico con los chicos, ¿no? No estamos en un igual a igual. Tenemos que bajar consignas que cuidan, y en eso estamos. Creo que es una de las grandes dificultades de esta época con los chicos. Claro. Es cierto. ¿Cuándo iniciarse en redes? Era mi pregunta, que recién no salió. El tema de que ya mis sé. amiguitos tienen. Viste que Claro. ese es el problema. Porque Todos tienen menos yo. Claro, mamá, ¿qué Claro, edad el te contexto va recomendás? empujando, ¿viste? Claro, porque ya Lo mis más tarde compañeros... posible. Lo más tarde Lo más tarde posible. Lo más posible. tarde posible. Ok. Lo más tarde posible. La verdad que lo que sucede es que uno cree que las redes son estas que conocemos, ¿no? Instagram, Facebook, TikTok. Hay cantidad de redes. Y otras redes, y no son estas las que están vigentes entre los chicos, ¿sí? Los chicos hacen transmisiones en vivo de 72 horas para Sí, que sí, tomemos sí. un poco de conciencia. Sí, sí, Entonces uno cree que está estudiando, uno cree que está durmiendo, y resulta que está transmitiendo, o hay redes donde entran desde un total anonimato. Yo Sí, creo sí, que... sí. Si bien mi idea es lo más tarde posible, y que de hecho las redes piden que tengan mínimo 13 años los chicos para ingresar, ¿no? Creo que si empiezan antes tienen que ser acompañados con los padres. No creo que tengan que empezar antes, pero cuando lo hacen, que tengan que ser acompañados por sus padres para que las conozcan y sepan de qué manera comunicar, cómo mostrarse, qué cosas no se muestran, ni escudos de colegio, no, bueno, datos, cantidad de datos,
pero también para que puedan alejarse un poco de las redes le tenemos que ofrecer opciones los papás, ¿sí? De cosas para hacer, de estar con ellos, que eso implica mucho más trabajo que antes. Y sí, lo que desaconsejo absolutamente es estas cuentas de niños pequeños que están como en redes sociales, ¿no? Hijos de famosos, hijos de no famosos, pero como que se le haga a un bebé un perfil en una red social cuando nace, me parece que no lo va a ayudar demasiado en su vida. María Sisman, siempre clara. Gracias por esta visita. No, Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Buen día.